Tumbaco. Entonces, si ya he encontrado la respuesta del producto punto a través del proceso que les acabo de explicar, pues, ¿no? De multiplicar componente a componente y sumar los resultados, como lo hemos hecho aquí, yo podría encontrar la magnitud de A, como vimos la clase pasada, pues, ¿no? La magnitud de A se puede encontrar como la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más menos 5 al cuadrado. ¿Sí? Esto da 9 más 36, eso es 45. ¿Sí? Y 45 más 25 son 70. Esto queda raíz de 70. Si me equivoco, me corrigen, por favor. La magnitud de B, raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Cada componente se le eleva al cuadrado, ¿sí o no? Más 1 al cuadrado, esto sería igual a la raíz de 4 más 9, 13, más 1, 14, raíz de 14. Entonces yo puedo reemplazar aquí la magnitud de A como raíz de 70, la magnitud de B como raíz de 14, el coseno de teta que no lo conozco, igual a 19, y miren, puedo despejar, y podría despejar el coseno de teta, que a la final eso es lo que les decía que podemos encontrar ahora. Podemos encontrar de forma analítica el ángulo entre los vectores que estaban escritos de esta manera. Muy difícil que me digan dos vectores así y yo saber, el ángulo entre ellos es 35 grados. No se podría saber. Ya, 19 dividido para raíz de 70 por raíz de 14. Y en la calculadora encuentro cuánto es eso. Yo tenía una calculadora por aquí. No lo encuentro, así que ayúdenme por favor sacando ustedes este valor. ¿Cuánto daría el ángulo teta? Coseno pasaría a coseno de menos 1. Claro, o sea, encuentren este Ya. valor y de ahí sacan el coseno inverso de ese valor. Ya, profe. Claro. A mí me salió, profe, a 52.4 grados. Ya todo. Ya. Sí, entonces imagínense haber tenido estos dos vectores, ¿sí? No como en el plano, que nos dicen este vector de acá y este vector de acá. Allá, el ángulo entre ellos es 52.4 grados. Se puede encontrar, tal vez, si es que nos hubieran dado este ángulo, o nos hubieran dado este otro ángulo. Pero acá si nos dan dos vectores en 3 dimensiones, a pesar de que los dibujemos, como ya les enseñé antes, ¿no? Con ese paralelepípedo de guía, una especie de cubo, ¿sí? Bueno, que no tiene los lados iguales, pero digamos que este vector va para acá y el otro va así, difícilmente vamos a saber que entre esos dos vectores el ángulo es 52.4 grados. Pero ya con este método lo podemos sacar de forma analítica. Así que no hay chance de que nos estemos equivocando, no es una apreciación visual que estamos diciendo que ahí hay 52.4 grados, no. Es un proceso analítico que nos da un valor bastante preciso. Obviamente por ahí hemos redondeado la respuesta, pero bueno, eso es para no estar trabajando con tantos decimales, ¿no? ¿Ok? Bien, ahora vamos con el producto cruz. El producto cruz nos da como resultado un vector, ¿sí? Perdón. Para poder encontrar ese vector necesitamos su magnitud y su dirección, ¿ya? La magnitud del producto cruz, vamos a ponerle así a cruz B, esa se puede encontrar hallando la magnitud de A, hallando la magnitud de B, y multiplicando ahora por el seno del ángulo entre ellos, ¿sí? Así se la puede encontrar la magnitud. Y la dirección
el ángulo de A cruz B, ¿sí? La dirección del vector A cruz B se la puede encontrar con la regla de la mano derecha. ¿Ok? ¿En qué consistía la regla de la mano derecha? En los tres primeros dedos de la mano derecha se puede calcular. Sí. Sí, sí. Depende de la operación, ¿no? Si Claro, nosotros depende, estamos porque haciendo... no siempre se puede hacer eso. Es lo primero que tenemos que saber es que aquí en cambio A cruz B no es lo mismo que B cruz A. No como en antes, que A punto B era lo mismo que B punto A. Aquí, Ya, pero eso es punto. claro, ahora con producto cruz, pues, lo que podemos decir que es igual es al negativo de B cruz A. Va a dar la operación, va a dar la dirección contraria, opuesta. El proceso es el siguiente. Si por ejemplo aquí queremos saber para ya resolver este ejercicio, ¿cuál es la dirección del vector B cruz A? La mano derecha, ¿sí? La mano derecha la apuntamos en la dirección del primer vector involucrado en la operación. Entonces ahí tenemos que fijarnos si es que es B cruz A o A cruz B. Como es B cruz A, lo que queremos hacer, el primer vector, que es el que está más a la izquierda de la operación, pues, ¿no? El que aparece primero en la operación, es el vector B. Entonces nos fijamos que el vector B apunta hacia arriba en este caso, y ponemos los dedos de la mano derecha hacia arriba. ¿Ya? Luego, como el segundo vector es A, vamos a tomar la mano derecha y la vamos a girar de manera que podamos cerrar los dedos de esa mano derecha en dirección al segundo vector, que es en dirección del vector A. Entonces, si los dedos los tenemos arriba, para poder cerrarlos, el vector A es un vector que está apuntando hacia afuera de la pantalla, ¿sí? En la perspectiva de aquí, nos está indicando que el eje X es un eje perpendicular saliendo de la pantalla de aquí de la computadora. Entonces tenemos los dedos apuntando hacia arriba y los cerramos hacia afuera de la pantalla. Por lo tanto, la respuesta que estamos buscando es la dirección que me está apuntando el pulgar una vez que ya he cerrado los dedos. Yo lo cierro, el pulgar me está apuntando para acá. En mi caso, está apuntando en esta dirección mi pulgar, ¿sí? Tenía los dedos así, los cerré para acá, y como es la mano derecha, el pulgar me apunta para allá. Y para A allá J, es el eje. ¿Cómo? que apunta a J. Apunta hacia Y, ¿no? Que sería el vector director de J. Claro. Ajá. Muy bien, entonces esa sería la respuesta. Que no sería lo mismo que si me preguntaran, en este caso, con esta configuración de vectores, en estas direcciones, si me preguntaran A cruz B, ahí la respuesta en cambio apuntaría en dirección de las Y negativas. Y en ese caso la respuesta no sería J, sino menos J. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ahí estamos haciendo A cruz B. Entonces, los dedos de la mano derecha tenemos que apuntarlos hacia afuera de la pantalla y hay que cerrarlos, ¿sí? Los dedos están apuntando hacia afuera de la pantalla y hay que cerrarlos hacia arriba, que está el vector B. Y si ven cómo ahora el pulgar me apunta en dirección contraria. ¿Sí? Viendo el sistema de referencia, me está apuntando hacia... No sé si el video está reflejado, así que no se guíen tanto por lo que estoy haciendo yo con la mano, pero en mi caso, si lo estoy aplicando, viendo directamente los ejes de referencia que me están poniendo ahí, me está apuntando hacia las Y negativas. ¿Sí? Entonces veo, confirmo que A cruz B no es lo mismo que B cruz A. Es más, me sale de la dirección contraria siempre que haga la operación contraria. Si hago A cruz B me va a salir en una dirección
Y si hago B cruz A, me va a salir en la dirección opuesta. La magnitud va a ser la misma. Esa sí va a ser la misma. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. Ujú. Dice que el producto cruz da un ángulo perpendicular, o sea, de 90 grados. Sí, esa es Y otra característica. Da un ángulo perpendicular a los dos vectores involucrados. ahí, entonces, en este caso, como es Y, sí está dando un ángulo perpendicular en cuanto a cruz B. Claro, porque A cruz B está en este plano, miren. Está en el plano XZ. Aquí hay un plano, hay como una especie de pared. Y el vector que hemos encontrado era este, ¿no? Vamos a borrar el de acá. Aunque el otro también es perpendicular, pues, ¿no? Los dos son perpendiculares. Aquí hay una especie de pared y este vector forma 90 grados tanto con respecto a este vector de acá y forma 90 grados también con respecto a este de acá. Aquí en perspectiva bidimensional parece que hubieran unos 120 grados, pero no es así. Este vector está saliendo del plano de la pantalla y forma 90 grados con respecto a un vector que es completamente horizontal. ¿Sí? Este, Ya, o sea, gracias, un profe. vector para allá y un vector para acá forman 90 grados. Como tener la esquina de una pared. Una pared así y una pared así forman 90 grados entre sí. Ajá. Cualquiera de los dos, del otro vector que apuntaba para acá, también forma 90 grados, solo que para el otro lado. Ujú. Gracias, Bien. profe. Ya, está bien. Entonces, esa es otra característica que no le había mencionado. Gracias, Josías. La respuesta de un producto cruz me da como resultado un vector, o el que sea, dependiendo del ejercicio, cuya característica es que es perpendicular tanto a A como a B. Es más, entre A y B se forma una especie de plano bidimensional, ¿sí? Y ese vector es perpendicular a ese plano. Tengo por aquí una imagen. ¿Sí? Aquí se forma una especie de plano entre ellos y el producto cruz, que viene a ser otro vector, es perpendicular a ese plano. Si hubiesen pedido B cruz A, bueno, el vector apuntaba para el otro lado, ¿no? Bien. El producto cruz también tiene su manera de ejecutarse si es que si es que los vectores están dados así, en forma de componentes ortogonales. Déjame ver si hay algún ejercicio por aquí. No. Entonces, voy a hacer el de acá. Si es que me dieran los dos vectores en forma de componentes ortogonales, como me dieron en antes para hallar el producto punto, aquí también se hace una operación para poder encontrar el producto cruz de manera directa, sin estar hallando la magnitud de A, sin estar hallando la magnitud de B. ¿Sí? Acuérdense que el producto cruz, la magnitud es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Y eso recién me da la magnitud, me falta hallar la dirección con la regla de la mano derecha. Pero si me los dan con componentes ortogonales, puedo yo encontrar directamente como vector en I, J y K, ya puedo encontrar la respuesta. O sea, ya directamente, llamémosle C, al vector A cruz B, ya puedo encontrar C de una. ¿Cómo se lo encuentra? C sería igual a hallar el determinante de una matriz de 3×3 en este caso, formada siempre en la primera fila por los vectores directores I, J y K. En la segunda fila
Si estamos haciendo A cruz B, van las componentes del vector de más a la izquierda, el primer vector, que serían las componentes 2, menos 2 y 3. Los ponemos aquí, 2, menos 2 y 3. Y en la última fila, ponemos las componentes del segundo vector, 3, 2 y 1. Y hallamos el determinante de esto. ¿Cómo se encuentra el determinante de una matriz de 3 por 3? Bueno, hay algunas formas, ¿no? Pero en este caso, el que nos interesa sería el método de los cofactores, ¿sí? En donde escogemos la primera fila para trabajar, porque la primera fila tiene justamente los vectores directores I, J y K, que nos interesan bastante que estén en nuestra respuesta. Aunque si cogemos otro orden también va a dar lo mismo, pero mecanícense en realizar de esta manera. Se coge primero este elemento, se elimina esta primera columna y esta primera fila, y se multiplica diagonalmente. Es decir, se multiplica el menos 2 por el 1, eso da menos 2, y aquí se resta, ¿sí? Ahí siempre va un signo menos, y acá se multiplica en cruz diagonalmente del 2 por el 3, que da 6. ¿Ya? Y ese es el primer término de nuestro vector resultante, que va a tener, esta sería la componente en I de ese vector. ¿Sí? Entonces ya encontramos la primera componente. La segunda componente es escogiendo el segundo elemento, que sería la J, pero ese segundo elemento siempre hay que cambiarle de signo. Ponerle un signo menos aquí, y ahí sí volvemos a hacer lo mismo. Eliminamos esta columna y esta fila, y multiplicamos en cruz 2 por 1, eso me da 2. Aquí siempre ponemos un signo negativo, y multiplicamos ahora 3 por 3, que da 9. Y por último, esa sería la segunda componente, pues no la componente en J. Falta un último elemento, falta el elemento K. Hay que seleccionarlo y eliminar esta columna y esta fila ahora, ¿no? Y para el tercer elemento volvemos a poner el signo positivo aquí. ¿No? Ponemos la K y multiplicamos de nuevo en diagonal. 2 por 2, 4. Aquí siempre ponemos un signo menos, ¿sí? Y ahora multiplicamos 3 por menos 2, que da menos 6. Pero con este menos de acá se convierte en más 6. Y hemos terminado la operación. Ahí hemos encontrado el determinante de esa matriz. Ya está hecho. Lo único que falta es seguir realizando las operaciones que aparecen aquí, ¿no? Este menos 2 menos 6 da menos 8. Y la I, miren que siempre se la pone después del número. Entonces ponemos menos 8i. Acá 2 menos 9 es menos 7. Con este menos de acá afuera se convierte en más 7. Le ponemos más 7j. Muy bien, la j la ponemos después. 4 más 6, 10. Y por la k, más 10. Y ese, ya miren, ya está como vector. Y j y k ya está con la estructura de componentes ortogonales. Entonces, esa es la respuesta. El producto cruz entre A y B es menos 8i más 7j más 10k. ¿De acuerdo? ¿Qué dirección tiene eso? Ah, bueno, eso es lo que aprendimos el miércoles, pues, ¿no? Con los cosenos directores, hallar el ángulo alfa, hallar el ángulo beta y el ángulo gamma, para saber hacia dónde está apuntando con grados, pues, ¿no? Con ángulos. Profe, entonces ese sería el área, porque nos pide el área. O, Ah, bueno, en este ejercicio particular nos están pidiendo el área. No, esa no sería el área, porque el área tiene que ser un número
específico, no un vector. El Profe, área pero de ¿cómo? usted dijo para hallar los ángulos, y los ángulos no son 90 grados. No. Este es un vector que está orientado en el espacio. ¿Sí? Si este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, ese vector podría estar así, orientado en el espacio. Tiene componente negativa acá, componente positiva acá y componente positiva acá. Entonces, los Ah, sí, ángulos sí, con gracias. respecto a los ejes son arbitrarios, ¿no? Ah, Sí, bueno, profe, o gracias. sea, los 90 grados siempre hay entre cada eje, ¿no? Eje X con eje Y hay 90 grados porque son ortogonales, ¿no? Entre el eje Y y el eje X hay 90 grados, así como hay 90 grados entre el eje Z y el eje Y, o hay 90 grados también entre el eje Z y el eje X. Son planos que son perpendiculares. ¿Sí? Pero bueno, aquí lo que nos preguntaban era el área, ¿no? El área de este triángulo. O sea, nunca me enfoqué en resolver este ejercicio, sino en enseñarles cómo o recordarles cómo era el producto cruz. Pero si ya queremos resolver esto, dice, calcule el área del triángulo formado por los vectores A, B y A menos B. Anótense el resultado, ¿no? Por ahí para que me lo dicten después. Menos 8 más 7 más 10. ¿Ya? Si este es el vector A y este es el vector B, obviamente este es el vector A menos B. Es un vector que va de aquí para acá. ¿Sí? Se forma un triángulo, ¿ya? Y para hallar el área de este triángulo, utilizando vectores, justamente se halla el producto cruz. Porque por definición, la magnitud del producto cruz entre A y B representa el área del paralelogramo formado por los vectores involucrados, ¿no? A y B. ¿Se acuerdan que acá en este ejercicio yo dibujé una especie de plano? ¿Sí ven? Cogí el vector B, cogí el vector A y dibujé un plano. Y el área de ese plano formado por los vectores está dado por la magnitud del producto cruz entre ellos. ¿Sí? Entonces acá, si me están preguntando el área del triángulo, bueno, pues simplemente hay que darse cuenta que el triángulo vendría a ser la mitad del paralelogramo. Sí, porque si acá está A y acá está B, ahí se formaría un paralelogramo, ¿no? Pero me están preguntando solo del triángulo, así que sería de encontrar la magnitud de A cruz B y dividirlo para 2. Y con eso ya encuentro el área del triángulo. ¿Ya? Y yo había encontrado que A cruz B era el vector C igual a, ¿cómo era? Menos 6, menos 6i, No, menos 8 era. No, menos menos 8, 8 más 7 y más 10. más 7, Más 10K. más 10k. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacerle a ese vector? Falta algo nomás. Si me hubiesen preguntado, encuentre A cruz B, ya estaba, pues, ¿no? Pero no me preguntaron eso, me preguntan el área, no del paralelogramo, sino de un triángulo. Hay que sacarle su magnitud. Sáquenle la magnitud, ¿no? Al vector y divídalo para 2. Y ya sabemos sacar magnitudes, ¿no? ¿Cuál sería la magnitud del vector C? Eh, 14.5. Raíz cuadrada de cada uno de esos valores, ¿no? Menos 8 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 10 al cuadrado. ¿Cuánto? 14.6. 14.5. Lo mismo. Ya. Entonces, 14.6 para 2, ¿da? 7.3 aproximadamente. No me dan las unidades. O sea, si esto me hubieran dado en centímetros y esto en centímetros, aquí hubiese sido centímetros al cuadrado. Pero como no me dieron nada, queda simplemente como unidades cuadradas. Sí, estaba resuelto esto. Y sí está bien, ¿no? Sí coincide. Sí lo hicimos bien.
Ok, ¿alguna otra consulta? Profe, ¿eso ahí se puede hacer también el producto cruz entre tres vectores o no? No, el producto cruz está definido como una operación entre dos vectores. Mm, ¿Sí? De ahí tú podrías con ese resultado, digamos el vector C me dio este resultado que es otro vector, ese puedes hacer producto cruz con algún otro vector. ¿Sí? Pero tienes que hacerlo de dos en dos. Por ejemplo, si te dicen A cruz B, ahí te tienen que poner un paréntesis, ¿sí? Cruz C, para poder decir que primero tienes que hacer A cruz B y luego ese resultado hacer producto cruz con otro vector diferente. ¿Sí? Sí, porque si tú lo haces así juntándolos, no te va a quedar. Entonces, como que no sigue las condiciones. Claro. Pero ni siquiera hay cómo hacerlo. No, porque bueno, habría que ver si es que da lo mismo, hay que ver si se cumple la propiedad asociativa, habría que confirmarlo. Si es que es lo mismo hacer así, si es que da lo mismo, o hacer así. Eso sería algo interesante de verificar, ¿no? Pero en producto cruz no cumple la asociativa, ¿o sí? No estoy seguro. Buena pregunta. Porque sí lo dijo, que A cruz B no es lo mismo que B cruz A, sino que sería menos B cruz A. Es que si te ponen así, ¿cómo hacemos? ¿Primero hacemos A cruz B o primero hacemos B cruz C? ¿Cómo lo asocias? Si es que da lo mismo, pues no habría problema cuál se hace primero, pero habría que confirmar. Busquemos. Una buena pregunta. Producto cruz, ley asociativa. Un dato importante. Ajá. Dice el producto vectorial, aquí tengo lo primero que sale en internet es el producto vectorial no es asociativo. Y sale un ejemplo, un contraejemplo. Parece que no. A cruz B cruz C no es lo mismo que A cruz B cruz C. Aquí encontré rapidito un ejemplo en el que no sale lo mismo. Entonces, si ya encontramos un contraejemplo, ya podemos decir que no sale lo mismo. Entonces, si te ponen así, no sabes qué hacer. No sabes si hacer primero esto, A cruz B, cruz C, que no va a dar lo mismo que si haces esto. Buenas preguntas, ¿ah? Ya. También busquen ustedes, ¿no? Yo acabo de encontrar de que no es asociativo, no cumple con la ley asociativa. Que en sí no cumple porque si ya tenemos ¿cómo es? Los valores en sí de los que tenemos ahí, multiplicando queda muy diferente. Claro. Hay que demostrarlo Ya, también, ¿no? Pero bueno, claro, una proposición falsa no se necesita demostrar de forma general, sino más bien encontrar un contraejemplo. claro. Ujú. Entonces sí, buena pregunta. Ya llegamos a algo, ¿no? No se puede hacer entre tres si es que no nos especifican el orden de dos en dos que tenemos que seguir para hacer estas operaciones. Bien, ¿qué más? Ya vimos producto punto, producto cruz. Esto es importante, en algún momento les va a aparecer este tipo de operaciones. Entonces usted tiene que saber que, miren, aquí hay unos paréntesis bien bonitos, les dicen que primero hagan el producto punto y después hagan producto cruz. Pero lo que uno no se da cuenta es que el resultado de un producto punto es un escalar. Y un escalar puedes aplicar el producto cruz con un vector.
No, no hay cómo. No se No, puede. eso sí no está definido, entonces ahí no se puede hacer la operación. ¿Ya? Producto cruz entre escalar y vector, no existe esa operación, no está definida. ¿Ok? Entonces estén atentos siempre a lo que les estén pidiendo y verifiquen primero si es una operación que se puede hacer o no. De ahí también había otro tema. Bueno, las aplicaciones del producto punto eran hallar el ángulo entre vectores, era la proyección de un vector sobre otro, ¿sí? Las aplicaciones del producto cruz eran encontrar el área de figuras geométricas, ¿sí? Y no se utiliza para hallar el ángulo del producto cruz, se utiliza siempre el producto punto, ¿ya? Porque en el producto cruz surgen algunos problemas, a veces te da el ángulo complementario, en vez de darte, por ejemplo, 45 grados, te da 135 grados la respuesta, y no está bien. Entonces siempre para hallar el ángulo entre los vectores utilizan el producto punto. Y la mezcla del producto punto y el producto cruz se la realiza a través del producto escalar entre vectores. ¿Qué es el producto escalar? Producto triple escalar. Coger dos vectores, ¿sí? Y luego, como esto me da como resultado otro vector, se le puede hacer producto punto entre ese vector con otro vector. Este es el producto triple escalar. Acá me está dando un área, ¿sí o no? Y acá estoy multiplicando por otro vector, ¿sí? Lo que estoy haciendo es coger esa área y multiplicar por una especie de altura. Entonces, lo que estamos haciendo es hallar un volumen. Entonces, el producto triple escalar nos permite encontrar como respuesta un número. Porque si esto es un vector y se hace producto punto con otro vector, el producto escalar nos da como resultado un escalar, ¿sí? Entonces, nos da como resultado un escalar que representa el volumen de un paralelepípedo. ¿Sí? Profe, disculpe. Ajá. Y siempre vamos a tener, siempre nos van a dar el volumen, siempre tenemos que encontrar el volumen o habrá un caso en el que ya nos den ese número. Bueno, hay diferentes tipos de ejercicios, ¿no? Pero en realidad lo más complejo que les pueden preguntar aquí es, y he visto preguntas teóricas, que gracias por hacerme acuerdo, se los voy a mencionar. Lo típico es que te den el vector A, el vector B y el vector C, y te pidan encontrar el volumen. A veces ese volumen sale negativo, ¿sí? Entonces en ese caso no hay que asustarse, simplemente es porque las orientaciones de los vectores dan como resultado aquí un valor negativo, ¿no? Cuando tenemos un vector así y un vector así, el producto punto entre esos vectores tiene asociado el coseno del ángulo, ¿sí? Y el coseno de un ángulo mayor que 90 nos va a dar un valor negativo. Pero no hay problema, igual sigue siendo la parte escalar, sigue siendo el volumen, ¿sí? Solo que no es un paralelepípedo así bien rectito, sino que sería un paralelepípedo más o menos así. Para el otro lado, con un ángulo mayor que 90 grados. Pero está como que inclinado. Pero es eso, nada más. De ahí lo otro que les pueden preguntar es sobre los vectores si es que están ubicados en el mismo plano. Ustedes han leído este término, han visto este término. Vectores coplanares. Yo no, profe. Yo no, profe. Los vectores coplanares son vectores que comparten el mismo plano. Es decir,
olvídense de este vector de aquí. El A y B están como que dibujados en una misma hoja de papel. Es decir, están ubicados en el mismo plano. A y B son coplanares. Si nosotros queremos hallar un volumen, la condición necesaria para poder hallar un volumen es que el vector con el que vamos a nosotros a multiplicar tiene que ser un vector que salga del plano. ¿Qué pasaría si este vector con el que vamos a hacer el producto triple escalar también estuviera dibujado sobre el plano? Eso da 0. Daría 0, claro que sí. Daría 0 porque no existe ese volumen. Si tenemos 3 vectores dibujados en una hoja de papel, ¿cómo le sacas el volumen a algo así? Los 2 vectores que deben estar en el plano son los vectores que hacen el producto cruz, que es con los que vamos a trabajar para hallar un área. Entonces aquí podemos hallar esta área. Pero el tercer vector, ese tiene que salir del plano. Es decir, el vector C no debe ser coplanar con A y B para poder hallar el volumen. Entonces, ahí se halla el volumen. Una vez que salen del plano, ya se puede encontrar un volumen. ¿Ok? Pero si estuviera, les repito, si estuviera este vector acostado aquí mismo sobre el plano, ya no hay ningún sólido, ya no hay ningún volumen. Esto no es más que un dibujo en un papel que no se puede encontrar ningún volumen. Así que si a ustedes les da que A cruz B multiplicado producto punto con el vector C les da 0, ¿qué pueden concluir? Que los 3 están en el mismo plano. Que los 3 vectores A, B y C son coplanares, están en el mismo plano. Muy bien, esa sería la aplicación para el producto triple escalar. Falta ver lo de proyecciones. Déjenme ver si tengo algún ejercicio por aquí. Aquí tengo del ángulo. Estas son las proyecciones. Si tenemos un vector A y un vector B, la proyección simplemente es imaginar que aquí hay una luz que genera una sombra producida porque el vector A está encima del vector B y aquí no va a dejar que le llegue la luz. ¿Sí? Esta sombra de aquí, el tamaño de esa sombra, trigonométricamente aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Siempre hay que formar aquí un ángulo de 90 grados. Y si aquí se forma un triángulo rectángulo, esa sombra mide A por coseno de teta, ¿sí o no? Y si yo quiero encontrar A coseno de teta, utilizando el producto punto, la definición me dice que tengo que coger esta magnitud de B y pasarla al otro lado a dividir. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Para que quede solito A coseno de teta, pasé la magnitud de B al otro lado a dividir. Entonces, miren, A coseno de teta, que es una manera de encontrar esa proyección, esa es la proyección. ¿Cuánto mide la sombra que se formó por ese motivo que ya les dije, ¿no? Como que proyectamos una luz aquí y A tapa esa luz sobre B. No solamente se la puede encontrar como A coseno de teta, sino como A punto B dividido para la magnitud de B. Que a su vez, si agrupamos de esta manera, B dividido para la magnitud de B, eso es el unitario de B. ¿Sí? Entonces, esas proyecciones, esto se lee así, la proyección del vector A sobre el vector B se puede encontrar ya sea con el producto punto entre los vectores y dividido para la magnitud del vector sobre quien se está proyectando. En este caso, la proyección o la sombra se formaba sobre el vector B.
en dirección del vector B. ¿Sí? Aunque aquí no nos interesa la dirección, simplemente nos interesa cuánto mide. ¿Ya? Pero la dirección es sobre el vector B. Entonces aquí dividimos para la magnitud del vector B. O también se la puede encontrar como A producto punto por el unitario de B. ¿Sí? O así nada más. O trigonométricamente como magnitud de A por coseno del ángulo entre los vectores A y B. ¿Sí? Y eso es todo. Si tú tienes dos vectores A y B, sacas el producto punto y lo divides para la magnitud de B y ya sabes cuánto es la sombra producida del vector A sobre el vector B. Llamada en el mundo de la física como la proyección de A sobre B. Que no es lo mismo que si me preguntaran cuál es la proyección de B sobre A. ¿A qué sería igual eso? Aquí tendríamos que alargar un poco el vector A, solo como guía, para poder verificar que aquí se forman 90 grados, y la proyección sería toda esta sombra de acá hasta acá. ¿Sí? Esperen un ratito que se me va a apagar la computadora. ¿Ya? En este caso, ¿a qué sería igual la proyección de B sobre A? También sería igual el producto punto entre A y B, porque el producto punto es conmutativo, pues, ¿no? B punto A, que es lo mismo que A punto B. Si quiere, déjelo como B punto A. Dividido para la magnitud de quién sería ahora. De A, De A, muy bien. O también el unitario de A. B producto punto por el unitario de A. Muy bien. O también, ¿cómo sería? Siendo que esto sería igual a B por coseno de teta. Obviamente no va a dar lo mismo, ¿no? Si no es lo mismo proyección de A sobre B que B sobre A. ¿Bien? Miren, es algo sencillo, la verdad. Solo tienen que dibujarlo bien cuando lo hagan. Pero de ahí la parte analítica, tienes A, tienes B, sacas el producto punto entre ellos, te da 6. Y divides para la magnitud de B, encuentras la magnitud de B con el teorema de Pitágoras, y divides 6 para raíz de 6 y te da 2.45. O sea, esa sombra mide 2.45 unidades, lo que sea, ¿no? Pueden ser centímetros, pueden ser otras unidades, dependiendo de la cantidad física con la que estemos trabajando. Y esas son todas las aplicaciones de producto punto y producto cruz. ¿Sí? Sí, miren aquí, estos dos vectores forman un ángulo entre ellos. Está difícil medirlo y difícil verlo. Se utiliza el proceso de producto punto, ¿sí? Y la aplicación del producto punto para encontrar ese ángulo. Al ojo, imposible haber dicho que ahí hay 43.3 grados. Bien, les voy a pasar un archivo con algunos ejercicios.
No me permite pasar el archivo. Sería igual a 8i más YJ, pongámosle, más 6K. ¿Sí? Pero me dice que tiene 20 unidades de magnitud. La magnitud de A es igual a 20, que es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más Y al cuadrado más 6 al cuadrado. Ya con eso encuentras Y. ¿Sí? 20 al cuadrado sería igual a 8 al cuadrado más Y al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces Y sería igual a 20 al cuadrado menos 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿Sí? Y al cuadrado, perdón. Aquí ya saco Y como la raíz cuadrada de, no sé cuánto es, no tengo calculadora. Bueno, ahí sale, despejando, ¿no? Raíz cuadrada de todo esto. De 20 al cuadrado menos 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y ya con eso ya puedes encontrar, pues, ¿no? Y ya tendrías ese valor, y el coseno de beta es igual a ese valor que te sale ahí, dividido para la magnitud de A. Pero la magnitud de A es 20. ¿Sí? Y luego sacas coseno inverso de ese valor. Y ahí ya tienes beta. Ah, ok. Ojo, aquí esa componente está elevada al cuadrado. Perdón, está elevada al cuadrado, ¿no? Ay, lo siento. Entonces, tengan cuidado que aquí cualquier número que vaya a salir de este despeje va a salir positivo. Pero pueden darles un vector que tenga componente negativa. Por ejemplo, si hubiesen dibujado este mismo vector para acá, la componente en Y hubiese salido negativa. ¿Sí? Decía, a ustedes les salía aquí que la componente era 9. Ustedes tienen que ponerle acá menos 9 para que ahí sí salga un vector, un ángulo que forme con el eje Y. En este caso, al salir aquí un valor negativo, va a salir un valor mayor que 90 grados. Ya, tengan cuidado con eso, ¿sí? Gracias, profesor. Listo. Ok, entonces vamos.